Otra de las posturas en el campo de la escatología es la postura más antigua de todas, conocida como el premilenarismo. El premilenarismo. Esta postura es el método más antiguo de todos, es la escuela más antigua, es más antigua que el amilenarismo y que el postmilenarismo. De hecho, la mayoría de escritores eclesiásticos en los primeros siglos, los llamados padres apostólicos y padres de la Iglesia, se adherían a esta postura, conocida como el premilenarismo. Durante la Edad Media y parte de la época moderna, este método perdió influencia, pero a partir del siglo XVIII, aproximadamente, algunos grandes teólogos, grandes exégetas y especialistas como Riley, Bescott, Darby, entre otros, adoptaron de nuevo el premilenarismo. En la actualidad tenemos teólogos de la talla de Pentecost, Charles Ryrie, Evis Luis Caraballosa, John MacArthur, Francisco Lacueva, Samuel Pérez Millos, etcétera, etcétera, que se adhieren a esta postura. Y yo personalmente, respetando otras posturas, me adhiero a esta postura, ya que creo que es la que más se ajusta al texto bíblico. Ahora bien, el premilenarismo es el punto de vista que entiende que la segunda venida de Cristo tendrá lugar antes del reino milenial. Es decir, esta postura considera que Cristo viene en su segunda venida en gloria y en poder, y después establece el reino milenial de 1000 años. Ahora bien, existen al menos dos aspectos del premilenarismo. El premilenarismo histórico, que era el que sostenían los padres apostólicos. Ellos entendían que Cristo viene en su segunda venida y después tendrá lugar el reino milenial, aunque ellos no interpretaban literalmente el milenio como un periodo de 1000 años. Y además los padres de la Iglesia, gran parte de ellos, creían que la Iglesia iba a atravesar por los juicios de la tribulación. Pero ellos creían que Cristo viene en su segunda venida y se establece el reino. Y eso es conocido como el premilenarismo histórico. Por otro lado está el llamado premilenarismo dispensacional. Esta es la postura a la cual yo me adhiero, y algunos pueden pensar que el dispensacionalismo es algo moderno, ¿no?, que surge en el siglo XIX con Darby, pero en realidad os recomiendo este libro de Charles Ryrie, Dispensacionalismo hoy, un libro muy sencillo pero muy bueno, en donde se habla acerca del origen del dispensacionalismo, y este autor, tan exégeta y erudito, nos enseña que ya los padres de la Iglesia, en los primeros siglos del cristianismo, ya elaboraron de alguna forma algún sistema de interpretación dispensacional. Encontramos ahí de alguna forma la semilla de esta interpretación de la Escritura. Después, en la Edad Media también hubo algunos exégetas y teólogos que también enseñaron cosas, aspectos muy similares a lo que en el siglo XIX el dispensacionalismo enseñó. El premilenarismo dispensacional sostiene una diferencia entre Israel y la Iglesia. Según el dispensacionalismo, Dios tiene un programa para la nación de Israel y un programa con la Iglesia. Pero no debe confundirse la Iglesia con Israel. También entiende esta postura que antes de la gran tribulación, o la semana 70 de Daniel, la Iglesia será arrebatada, es decir, trasladada a la presencia del Señor, y es entonces cuando se iniciará en este mundo la gran tribulación, en un periodo de 7 años, y después tendrá lugar la segunda venida en gloria de Cristo con sus santos para reinar por 1000 años en este mundo. Esta es básicamente la postura, la enseñanza del premilenarismo dispensacional. Ahora bien, a diferencia del amilenarismo,
el dispensacionalismo o premilenarismo dispensacional lo que hace es interpretar de forma literal, gramático-histórica, toda la escritura. Aún las profecías las entiende usando ese método de interpretación gramático-histórico literal. Y es curioso notar que uno de los grandes amilenaristas de la época moderna es un hombre llamado O.T. Alice. Y este hombre, este erudito, defensor profundo del amilenarismo, expresó que si usamos el método literal para interpretar las profecías tocante al reino, esto nos lleva a la postura premilenarista. Por tanto, creemos que esta es la postura más correcta, pero repetimos que hay varias escuelas de interpretación y hay que respetar, hay que ser maduro en el Señor y respetar las diferentes escuelas, sabiendo que hay doctrina fundamental y doctrina, podríamos decir, general o secundaria. Lo importante, lo fundamental, es reconocer, expresar y enseñar que Cristo viene. Después existen varias posturas, varias formas de interpretar, pero lo importante es que todos estemos de acuerdo en la doctrina fundamental.